Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver el tema de, déjame les pongo, vamos a ver variación de los procesos sociales, pero vamos a hablar específicamente sobre lo que son los índices de economía. Anteriormente estuvimos viendo lo que era precisamente los índices de variación o los indicadores sociodemográficos. Y la clase pasada hablábamos mucho sobre precisamente la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, y hablábamos que era importante que nosotros supiéramos estos datos precisamente porque eso nos indica a nosotros cómo va la población, modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y les mencionaba por ahí, algunos batallaron con la tarea, pero les mencionaba que era importante ahorita ponernos a analizar precisamente cómo ha cambiado la pandemia la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Recuerden que la tasa de natalidad era el número de nacimientos, la tasa de mortalidad era el número de personas fallecidas. Entonces, pues a raíz de la pandemia hemos visto que hay mucha tasa de mortalidad, hay muchas personas que han fallecido y la tasa de natalidad pues ha ido a la baja porque no hay tantos nacimientos, pero sí hay mayor número de personas fallecidas. Dime, Dani. Bueno, actualmente en el mundo hay más de 2 millones de personas muertas, esto debido a la pandemia. Y actualmente Estados Unidos es el país con más gente infectada en el mundo. Esto pues debido a la pandemia y esto debido a las mutaciones que ha estado cambiando. Muy bien, Dani. Sí, actualmente ahorita estamos experimentando un cambio social en cuanto a precisamente estos indicadores sociodemográficos. Porque nos damos cuenta que por la pandemia, pues como les digo, están falleciendo muchísimas personas y los niveles han aumentado rápidamente. Anteriormente, en un periodo de tiempo, se decía que fallecían tantas personas, ¿no? Supongamos 1 millón de personas en un promedio de 3 años. Pero ahora estamos viendo que quizás ese promedio de 1 millón de personas en el mundo está falleciendo en meses. Y esto precisamente por la cuestión de la pandemia. Había incluso algunos países que decían que ya no tenían en dónde poner a las personas fallecidas porque eran demasiadas. Entonces, vemos que precisamente los indicadores han cambiado y que precisamente esto tiene una afectación directa también con todos los indicadores o con el crecimiento o lo que tiene que ver con los procesos sociales. A mayor número de muertes, quizás también disminuye la economía, los recursos, entonces los recursos también se están yendo o se están desviando hacia otras partes y eso hace que nuestra economía también se modifique. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Como les decía, un indicador económico refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente en el año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. Ahorita vamos a ver lo que significa el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que precisamente nos habla de la cuestión económica y es un indicador económico sobre la riqueza de un país. Y nos dice que este valor monetario, como dice aquí, no, se obtiene a través de los bienes y servicios producidos por un país. Por ejemplo, México tiene el primer lugar en las empresas automotrices. Entonces, esto genera una riqueza y genera bienes, lo cual ayuda a nuestra economía mexicana. Entonces, eso se hace en un periodo de tiempo. Cuánto se exportó, cuánto se importó, cuánto se dedicó al gasto de materias primas, que también lo estuvimos viendo la clase pasada, las materias secundarias, etcétera. Entonces, eso quiere decir o quiere determinar los gastos que se hacen en un país por año.
Y otra cosa que nos decía es que el PIB es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía, ya que tiene como objetivo principal medir la actividad económica, tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios producidos dentro de la economía formal de un determinado territorio, sin importar el origen de las empresas, excluyendo todo aquello que se produce en el marco de la economía informal o negocios ilícitos. Esto quiere decir, por ejemplo, que el PIB va, en este punto va a determinar precisamente la actividad económica, como les decía, cuántas ganancias, cuántas pérdidas se han tenido, la oferta-demanda, que es lo que trabajamos la clase pasada. Hablaban también, por ejemplo, nos ayuda este indicador a saber cuánto se ha adquirido en materia prima, en materia secundaria, cuánto se ha exportado, etcétera, pero no de los negocios ilícitos o negocios que no están regulados, que no están dados de alta. Entonces, ahí los negocios informales, no sé, puede ser los taquitos de la esquina. Pues supongamos que esos taquitos de la esquina no están dados de alta. Entonces, ellos no reportan al gobierno esas ganancias y esa una economía pues que no está dentro de la estadística. Entonces, eso precisamente se refiere a negocios informales o también ilegales, por ejemplo, en la parte de, no sé, la venta de algunas drogas o de algunas sustancias ilícitas. Entonces, como eso tampoco se declara, pues no entra como en el patrimonio de riqueza porque no hay un estatuto que lo regule, por así decirlo. Por eso también la idea de legalizar la cuestión de las sustancias ilícitas es precisamente tener también ese control económico. Entonces, todo lo que entre a nuestro país y genere economía o genere aportación de dinero, entra dentro del estatuto del PIB, pero no aquellos negocios que no estén regulados de manera legal en la parte económica. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. No me... Perfecto, Brice. Tenemos después, entonces, esta imagen que precisamente nos habla de lo que es el PIB. El PIB dice, mide dentro de un lapso de tiempo, es decir, en un periodo de 1 año, 2 años, y esto nos ayuda a ver también cómo va el crecimiento económico de un país. Si, por ejemplo, en un año, en el 2021, por ejemplo, tuvieron más ganancias que en el 2020 o tuvieron más pérdidas que en el 2020, entonces el PIB nos permite precisamente en un lapso de tiempo determinar cómo fue la economía de un país. También puede ser por meses, cuánto fue en 6 meses, en 3 meses, etcétera, para ir valorando estrategias económicas que permitan mejorar precisamente las estadísticas. Por ejemplo, hablamos que si hubo mayor venta o mayor, no sé, importación, vamos a generar una estrategia para que los índices mejoren o los índices no tengan pérdidas. Entonces, por eso se determina o se utilizan estas estadísticas para medir. Lo que hemos estado viendo precisamente en esta unidad o en esta materia es precisamente números. Por ahí hemos enseñado a graficar, porque lo que queremos principalmente es tener datos de la sociedad, pero que se puedan graficar. Entonces, el PIB es un indicador que nos ayuda precisamente a graficar. ¿Qué es el PIB? Es el valor monetario. Por eso también de ahí cuánto, no sé si ustedes han oído decir, el dólar amaneció en tanto, hoy el dólar amaneció en esta. Bueno, eso es el PIB, el valor monetario de las cosas. Y nos dice, el PIB es una magnitud de fluido, es decir, cuánto gana o cuánto genera cada país. El PIB contabiliza los bienes y servicios. Les digo, lo que pertenece a una empresa o lo que pertenece a una economía en cuanto a la contabilidad. No contabiliza pues el trabajo doméstico o las cuestiones que son informales o ilegales, como les decía, no va a contar los jugos de la esquina, no va a la mejor a contabilizar, como dice aquí, el trabajo doméstico, la venta de drogas ilícitas, etcétera.
porque no está dentro de ese estatuto legal. Luego tenemos el PIB incluye el trueque, es decir, la parte de la importación y la exportación. El PIB mide dentro de un país determinado. Se puede, no nada más se utiliza en México, sino en todos los países este indicador sociodemográfico que es el socioeconómico, que es el PIB. Y luego tenemos que el PIB mide, perdón, ese ya lo habíamos puesto, dentro de un lazo de tiempo. Entonces, a manera de resumen, el PIB es aquel que se utiliza en un lapso de tiempo, mide el valor monetario de un país, contabiliza los bienes y servicios, más no de las actividades ilegales, incluye también la importación y exportación de un país en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, maestra. Bien. Ahora tenemos cómo se calcula el PIB. Dice, el PIB es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía, ya que tiene como objetivo principal medir la actividad económica, tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios producidos dentro de la economía formal, lo que les comentaba, de un determinado territorio, sin importar el origen de las empresas. Es decir, no importa que la empresa sea francesa, sea alemana, sea, no sé, sea americana, de todos modos tiene que hacer esa declaración de cuánto es su finanza o cuánto es la contabilidad que ellos están teniendo. Dice, excluyendo todo aquello que se produce en el marco de la economía informal o de los negocios ilícitos, que era lo que les comentaba. Y esta es la manera en cómo se saca, la fórmula en que se saca el PIB. El PIB nos habla de un consumo más una inversión más un gasto más la diferencia de exportaciones e importaciones. Y aquí lo vamos a ver esta fórmula. Nos dice en cuanto al consumo. El consumo tiene que ver con los bienes y servicios adquiridos por la familia y por las empresas. Es decir, por ejemplo, si queremos valorar el precio de una empresa de plásticos, tenemos que ver, bueno, cuántos bienes y cuántos servicios fueron adquiridos por esta empresa. Va desde la materia prima y la materia secundaria. Por ejemplo, si utilizaron recursos como petróleo, si utilizaron recursos, no sé, de papel, etcétera, de energía, de luz. Entonces, ahí entra como parte de los bienes y servicios y precisamente cuál va a ser el servicio que va a ofrecer esa empresa. Entonces, eso también tiene que ver con la parte del consumo y lo que habíamos platicado en las sesiones pasadas, que era la oferta y demanda. Luego tenemos también lo que tiene que ver con la parte de la inversión, especialmente por las empresas. Entonces, yo tengo una empresa de plásticos, ¿cuánto voy a invertir yo? ¿Cuánto mi empresa va a destinar precisamente a que se produzca mi servicio, ¿no? O el servicio que yo quiero proporcionar a las demás personas. Y luego tenemos el gasto público, que acuérdense, estamos haciendo esta formulita. Entonces ya vimos lo que es consumo, la que es la inversión, más el gasto. Ay, me regreso porque me adelanté. Y nos dice entonces que el gasto público va a ser adquirido por la administración pública. Y en este contexto también se incluye a los salarios de los funcionarios públicos. Es decir, cuánto genera nuestra empresa gastos también a nivel económico, como permisos de transporte, permisos de producción, etcétera. Entonces, aquí también entran los salarios de los funcionarios públicos. Y nos dice, el resultado va a ser de las exportaciones, esto va a ser el resultado de las exportaciones menos las importaciones. Y esta es la fórmula, ¿no? Vamos a sumar el consumo, la inversión, el gasto y precisamente la diferencia entre exportaciones, la cantidad de exportaciones menos la cantidad de importaciones. Luego tenemos el producto per cápita.
el Producto Interno Bruto nos hablaba de lo que se puede contabilizar a nivel mundial en cuestión de empresas, de sociedades, de negocios, y el Producto Interno per cápita es diferente. Nos dice el PIB per cápita es la división del PIB por el número de habitantes de un país, es decir, per cápita aquí nos dice el número de económico de una persona por país, por eso se llama per cápita, que es como por persona. Y nos dice el respectivo indicador como medida de bienestar social o de calidad de vida de los habitantes que conforman un país es fuertemente criticado porque ignora las desigualdades económicas que existen entre los habitantes, ya que le atribuye el mismo nivel de rentas a todos. Entonces, en los indicadores como medida de bienestar social o de calidad de vida de los habitantes, se utiliza precisamente lo que es el PIB per cápita. Nosotros no podemos utilizar el PIB que hablamos anteriormente porque ese habla a nivel empresarial. Pero para hablar ya sobre la calidad o el bienestar de vida de un habitante se utiliza el per cápita, que es el por persona. Pero nos dice precisamente que hay mucha desigualdad económica o que estos estándares no son iguales para todos porque no se atribuye precisamente que los gastos sean iguales para todas las personas. Es decir, no mide realmente lo que son los indicadores sociodemográficos de una localidad porque la economía es diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos las clases, como lo vimos anteriormente, clase alta, clase media baja y clase baja. Entonces, nosotros tenemos que a partir de ahí formar esto lo que se hace el Producto Interno per cápita. Y nos dice entonces, el Índice de Desarrollo Humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Entonces, este indicador de desarrollo humano, que es otro indicador sociodemográfico, nos indica precisamente el índice de desarrollo por persona. Y esto nos va a ayudar a saber qué desarrollo tienen los países en el mundo. Por ejemplo, aquí México está considerado como un país no de primer mundo, es bajo, por así decirlo, por el desarrollo económico que generamos nosotros, por la economía que tenemos los ciudadanos. Y esto tiene que ver precisamente con los salarios y va directamente también con la adquisición de bienes. Si a lo mejor somos un país que no adquiere muchos bienes o que incluso no genera recursos económicos, entonces de eso todo habla de un desarrollo económico que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Y si estos recursos precisamente están dando calidad de vida a las personas que habitan en un país. Si nuestro país, estamos hablando que México exclusivamente, como lo vimos anteriormente, se genera mucho lo que es la emigración. Y esta migración es precisamente porque no hay suficientes recursos en México o porque no hay los suficientes recursos económicos para solventar incluso los gastos más básicos. Entonces, los salarios son bajos y la gente busca mejores oportunidades en otro país. Entonces, eso también, chicos, se contabiliza en el índice de desarrollo humano. Entonces, pues, en este índice de desarrollo humano dicen, bueno, muchas personas están emigrando de este país. Eso nos habla de que la economía en México no es buena. Y eso, pues, también repercute en lo que sería como uno de los desarrollados o países para medir su nivel de desarrollo. Por eso también hay muchos países que dicen, este país es óptimo para que, no se puedas habitar o que tiene muy buenas prestaciones, etcétera, por estos índices de desarrollo. Se mide, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, como les digo, la cantidad de bienes que pueden adquirir, si a lo mejor la mayoría de la población tiene acceso, no sé, a servicios básicos
como luz, agua, teléfono, ya ahorita incluso el internet, si a lo mejor pueden adquirir un coche por familia, y a lo mejor son cosas que todavía en México no se dan. La mayoría de las personas quizás tiene dificultades para adquirir un coche, para tener ciertos lujos o para tener ciertas cosas que a lo mejor en otros países muy fáciles de adquirir, incluso una casa. Entonces, eso también nos habla del desarrollo. Entonces, que el nivel de vida en México no es muy bueno y por eso se van a emigrar o se van a buscar mejores oportunidades. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en los países más bajos, como Guatemala, Nicaragua, Honduras. Entonces, todo eso van buscando mejores oportunidades de vida, pero también determina una estadística de por qué entonces está yendo la gente, ¿no? O sea, por qué se van a otros lugares a buscar esas partes económicas. Y luego nos dice, fue ideado con el objetivo de conocer no solo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a los ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. Por eso les hablaba que el índice de desarrollo humano medía la calidad de vida o si podíamos tener acceso precisamente a una buena calidad de vida. Y nos dice, para esto el IDH, que es el índice de desarrollo humano, tiene en cuenta 3 variables. Y esas 3 variables son precisamente, 1, la esperanza de vida al nacer. Dice, analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año. Por ejemplo, la esperanza de vida, si nosotros, tiene que ver precisamente de si se cuentan con los recursos económicos para poder tener o aumentar la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos por persona. Entonces, aquí, esperanza de vida es, bueno, cuento o no con los recursos, está apto este lugar para poder traer un hijo, hay esperanza precisamente en el promedio de si puedo sustentar un hijo o un nacimiento. Entonces, eso tiene que ver precisamente con la esperanza de vida al nacer. La educación recoge el nivel de alfabetización adulta y nivel de estudios alcanzado, ya sea primaria, secundaria o estudios superiores, que es la preparatoria. Entonces, se hace un conteo precisamente con la población de un determinado territorio. Por ejemplo, hablamos de México, hablamos de Nuevo León, etcétera, que tanto acceso precisamente a la alfabetización o a la educación tuvieron. Anteriormente, chicos, las mujeres incluso no iban casi a la escuela porque eran dedicadas más bien a quedarse en casa y el hombre es quien tenía que pues trabajar y llevar el sustento. Y también por eso algunos de nuestros abuelos, no digo que todos, pero algunos de nuestros abuelos o algunas de las personas adultas mayores tienen estudios hasta primaria. Ya conforme han avanzado el tiempo, ya algunos tienen incluso estudios de secundaria o ya estudios universitarios, pero anteriormente no era tan fácil. Y como también la cuestión económica no era tan fácil, te tenías que poner a trabajar, no había como que tiempo para estudiar. Entonces eso también hizo que el nivel de alfabetización pues fuera a la baja. ¿Qué hizo el país precisamente? Para eso son los indicadores. ¿Qué hace el país? Empieza a contabilizar, bueno, nuestros indicadores de educación son muy bajos, la mayoría de nuestra población no tiene estudios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se lanzan programas de becas, se lanzan programas de apoyo económico, escuelas gratuitas, para que precisamente esta parte de la alfabetización vaya al aumento y que la población tenga mayores oportunidades de acceder a la educación. Entonces, por eso ahorita hay mayores oportunidades de adquirir educación o de que podamos recibir educación. Y también, pues, esto tiene que ver con la calidad de vida directamente. Si nosotros tenemos mayor nivel o calidad de estudios, pues a lo mejor quizá podemos alcanzar un mejor empleo o mejores oportunidades laborales. Actualmente se requiere como requisito mínimo que se tengan estudios hasta la preparatoria, que son los estudios superiores. Anteriormente era hasta la secundaria, con que supieras incluso saber leer y escribir era suficiente, pero ahora ya para un trabajo te piden como regla precisamente estos estudios superiores.
Por lo mismo, de que como ya hay mejores recursos, mejores apoyos económicos hacia la educación, pues ya es como que tienes que estudiar o tienes que buscar la manera que estudiar porque oportunidades hay muchas preparatorias gratuitas, que precisamente, o muy económicas, que ayudan a la parte económica. Y nos dice, otro indicador, precisamente el desarrollo humano, recuerden que estamos viendo el indicador de desarrollo humano, y nos dice que es otra vez el PIB per cápita, que es el de por persona. Y nos dice, considera que el Producto Interno Bruto per cápita o por persona evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. ¿Qué hablamos de nivel de vida decente? O estos recursos per cápita, que el dinero incluso alcance para las actividades o los gastos económicos esenciales, que son para la alimentación, la educación, transporte, etcétera. Hablamos, por ejemplo, de condiciones de vida de calidad, por ejemplo, cuando las personas no tienen nada que comer, cuando a lo mejor pasan días sin comida o porque no hay recursos, etcétera. Entonces, ahí hablamos de condiciones de vida muy desfavorables porque las personas ni siquiera tienen lo básico que es la alimentación. Y por eso también hay algunos apoyos económicos que entregan algunas despensas, algunas instituciones políticas, algunas instituciones gubernamentales que apoyan para que las personas precisamente puedan tener lo básico. Pero incluso yo creo que actualmente añadiríamos otra cuestión como básica, que sería el Internet. Porque como ahorita todas las clases están en línea, los alumnos necesitan esa conexión a Internet. Entonces, veíamos al principio de la pandemia situaciones en las que los niños tenían que recorrer largos caminos para alcanzar un lugar donde les alcanzara un Internet público. Por ejemplo, ya sea de una plaza, de una biblioteca. Entonces, también eso los hacía salir de su zona de confort, que no tuvieran lo indispensable para poder accesar a la educación, porque pues no se estaban dando las escuelas presenciales, o incluso lo que hicieron algunos maestros fue reunir un grupo pequeño de estudiantes porque de plano no iban a poder tener acceso a la educación, o vemos incluso a muchos niños que desde que comenzó la pandemia, que ya vamos para un año, no han recibido nada de educación porque ni tienen maestros y ni tienen los recursos para conectarse a una plataforma o al internet. Incluso yo creo que a veces lo notamos aquí, que algunos de ustedes nos dicen, profe, es que me cortaban el internet o no he pagado el internet o ya no tengo datos. Entonces es algo que pues sí afecta las condiciones de vida actualmente. Y luego tenemos, ya vamos terminando, este dibujito que precisamente nos habla del PIB per cápita. Y el PIB per cápita precisamente nos habla de la cantidad monetaria por persona. Pero pues esto varía mucho. Si ven aquí, por ejemplo, en la imagen, algunos tienen más que otros, y esto precisamente tiene que ver con el nivel de vida socioeconómico, el empleo que tengas, la cantidad de bienes que adquieras, y pues ahí ya después se clasifica en las clases que hemos visto, clase alta, clase media baja, clase baja. Entonces, en esa parte es cómo se clasifican estas clases de acuerdo a la cantidad de dinero que tú tengas y cómo el gobierno, por ejemplo, puede tener acceso a eso. Hay declaraciones en las que precisamente tus obligaciones como ciudadano es reportar cuánto dinero ganas y cuántos bienes tienes. Entonces tú tienes que declarar, bueno, mi salario al mes es tal, mis bienes o mis adquisiciones tengo tales cosas. Te preguntan incluso cuántos terrenos tienes, cuántos automóviles tienes, cuántos baños tienes, si tu casa es de 2 pisos, si es de 1 piso, si tienes piso de azulejo o es de tierra. Entonces todo eso precisamente sirve para medir precisamente este indicador socioeconómico. ¿Dudas hasta aquí, chicos, o algo que quieran aportar? ¿No? No me. Muy bien. No me sé. Gracias. Muy bien, entonces continúo, ya vamos a acabar. Yo sé que ya están un poquito desesperados, ya vamos a acabar.
y nos habla precisamente ahora de lo que es el índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano tiene que ver, como les decía, con lo que es la clasificación de los países de acuerdo al índice de desarrollo humano. Ya en la última diapositiva, y nos dice, el índice aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la clasificación más baja y el 1 la clasificación más alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en 3 grandes grupos, y aquí es donde precisamente se clasifica de acuerdo al índice de desarrollo humano, si el índice de desarrollo es muy alto, alto, medio, bajo o no hay datos precisamente. Aquí si se fijan, México está en alto. Tenemos países, por ejemplo, de América del Sur, que están en un promedio bajo o en un promedio medio. Y aquí vemos algunos otros que están también en altos. Pero vemos los que son muy altos, como Estados Unidos, que está por acá, que es como el país de primer mundo, ¿no? Entonces, esos son algunos indicadores. Y nos dice, los países con alto desarrollo humano tienen un índice de desarrollo mayor de 0 a 80. Y los países con medio desarrollo tienen un desarrollo entre 50 u 80. Por eso de ahí la importancia de graficar para nosotros poder identificar cuáles son esos países altos, medios o bajos. Y dice, y los países bajos de desarrollo humano tienen un índice de desarrollo menor a 50. Entonces, el que nosotros conozcamos esas gráficas, el que nosotros conozcamos los índices de desarrollo humano o cuánto, por ejemplo, puede generar una institución, una empresa, las personas, el nivel de vida que están alcanzando, nos permite precisamente hacer una gráfica, identificar países altos y bajos y poder llevar a cabo precisamente lo que son las gráficas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, pero les voy a encargar tarea. Quiero que ustedes me consigan un mapa donde vengan varios países, que creo que se llama Mapamundi, o incluso lo pueden buscar en Google como un mapa mundial, y quiero que precisamente me busquen cuáles son los índices de desarrollo alto, muy alto, medio, bajo o donde no hay datos, y los coloreen siguiendo precisamente estos estándares. Por ejemplo, si yo le pongo mapa mundial y me sale Estados Unidos, México, Argentina, etcétera, entonces pues yo voy a pintar de acuerdo a sus índices de desarrollo, pero entonces tengo que hacer 2 cosas en mi tarea. 1, buscar un mapa mundial. Número 2, buscar cuáles son los países, cuál es el índice de desarrollo de los países. Y número 3, colorear de acuerdo a estos índices. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Dudas sobre la tarea? No. Tres cosas, maestra. ¿Mande? Son 3 cosas: buscar un mapa mundial, Mapa mundial, investigar los índices de desarrollo humano y número 3, colorear de acuerdo a estos índices. Ok, profe. Muy bien, chicos. Pues sería todo el día de hoy. Damos por terminada la clase y nos veríamos hasta la siguiente semana. ok. Profe, sí, nosotros nos vemos mañana por Reavi. Sí, nos vemos mañana. Mañana. Sí, Hasta mañana. Nos vemos mañana. Dios les Bye, chicos, bendiga. cuídense. Dios la Bye. bendiga.